O cuando los jugueticos quedan sin pila. Listo. ¿Cómo queda el otro? Este de acá. ¿Quién? ¿Es correcto? ¿Mucha? Mire que me olvidé poner unas mayúsculas, no me regañe. Vamos a preguntar, Carol, ¿cómo queda esto? A mayúscula, minúscula, de mayúscula. Ya no me regañe. Bien. A minúscula, de mayúscula. Listo, Juana, el siguiente. Minúscula. A minúscula. Listo. Papu, ¿cómo queda el siguiente? Este de acá abajo. Venga, venga para acá, príncipe, venga, venga. Vamos a explicar al papu de papus cómo son vueltas. ¿Listo? Papi, pero es que uno escuchando música no aprende nada. Bueno, no, aprende mucho. Amo la música, la amo. Por eso empiezo mis clases y las termino con música. Y todo el tiempo estoy con música. Está en la cabeza. Ahora, mi príncipe anda más perdido que la mamá del chavo, ¿sí? Entonces, mire acá, papi. Vamos a darle a anotar. ¿Cómo determinar este cuadrito? ¿Cómo va? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero venga, no empiece a pasear. Vea, lo que vamos a hacer es coger esta A y la vamos a poner en este cuadro. Luego vamos a coger esta A y la ponemos en este cuadro. Primero van las mayúsculas. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿A cuál? ¿Cuál A? Mayúscula o mayúscula. Ah, listo. ¿Y la otra cuál es? No, pues yo no me quejo de lo que me Eso, cojo esta y ya la puse acá, ¿sí o qué? Y ahora cojo esta y entonces ¿cuál pongo acá al lado? ¿Cuál A? No, pues que es de dos zonas, toca decir a mayúscula, porque pues A, la vieja confiable, sí, la A va. La cuestión es, cogemos esta y la ponemos acá. ¿Listo? Y entonces las ves cómo me quedarían. ¿Por qué minúscula? ¿No sabes? ¿Por qué? ¿En dónde? Señámele las con el dedo. Ah, papu. Es porque se desconcentra, papu. Solo focus in. Se llama eso, concentrado, papu. ¿Listo? Y ahí nos quedó. Y así es con todos. Unimos, pero se llaman cruces. Estamos uniendo. Laura, ¿cómo quedaría el siguiente? Este de acá. Ahora se me hace ahí en todos los textos, ¿no? Allá se dispersan. A ver, ven otra vez. Ven también. ¡Rápido, ven! ¿Por qué? ¿Cómo nos quedaría este cuadro? A minúscula. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué a minúscula? ¿De dónde sale esa minúscula? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa mayúscula? Porque así lo quiso Dios. No, mentiras. Ven, ¿qué cuadro? A ver, si yo voy a hacer este, vamos acá. Si yo voy a hacer este, ¿qué cuadros debo tener en cuenta? Listo. Estos dos. A mayúsculas, pues a minúsculas. ¡Ah! Vamos, un momento que soy lento, mi amor, espera. Sí, ya entendí, pero las que algunas son más inteligentes. No, todos somos inteligentes. Entonces, ¿Ah? no, después de esta, ¿Esto qué? después la B minúscula. ¿B minúscula? No, la B mayúscula. Ah, B.
¿Y la otra? La B minúscula. Muy bien. Si nos queda. ¿Por qué qué? ¿Te lo explico? Bien, mira. Entonces acá lo que hacemos es coger esta A y la ponemos acá. Cogemos esta A Pero porque no tienen que y ir la las ponemos acá. mayúsculas. Sí, claro. Primero la mayúscula que es el dominante. Luego cogemos. Nemo, calma. Luego cogemos esta B, que es la dominante, y la ponemos acá. Cogemos esta B y la ponemos acá. Realmente eso es lo que está pasando. Y ya hacemos eso con todos los cuadros. ¿Ah? ¿Ya? ¿Listo? Bien. Ya. Sí, solamente le estoy preguntando, profe. Voy a seguir, Ramírez, ¿cuál es el siguiente? Ariana. Ramírez, toca que corras el puesto más adelante. La siguiente, ¿cómo va, Ariana? Listo. Nosotros, eso es como el elenco, un casting para el Guasón. Acá en este salón. Torres. El siguiente. Listo. Y ahora el siguiente. A mayúsculas, a minúsculas, a minúsculas. Listo. Papu, ¿cómo nos quedaría ese cuadro? Ven. Tenemos re brillantes, escribimos en una sociedad de los días duran 24 horas. Listo. Entonces, mira, para sacar este cuadro. ¿Listo? Espera. Apaga el perreo. Déjalo acá. ¿Listo? Vamos a concentrarnos. Entonces, para sacar este cuadro, ¿sí? ¿Tan? ¿Cuáles cuadros necesitamos? De este lado y de este lado para que nos ayuden. No te preocupes, no pasa nada. Para sacar este cuadro, pues vamos a partir de acá. Otra vez. Bueno, chiflito, 1, 2, 3, los dos al tiempo. ¿Cómo? ¿No soy chiflar, papu? Papi, hágale. 1, 2, 3. Entonces, lo que necesito es este cuadro y este cuadro, ¿listo? Breve, para sacar este. Como tú quieras, pero lo que primero vamos a poner son las A's. Primero van las mayúsculas, pues van las minúsculas. Acá tenemos A mayúsculas en estos dos cuadros. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Mira, vamos a poner las dos A's. O sea, pongamos listo, primero este. Ponemos esta, perdón, que es chiquitica. Y luego vamos a ubicar esta de acá, que es chiquitica. ¿Listo? Luego, ¿qué B ponemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta, ¿listo? Pues la ponemos. Y luego ponemos esta de acá. Y así nos queda ese cuadro. Eso estamos haciendo con todos. Mira, si tú miras este, unimos estas dos A's y estas dos B's. Si miras este, unimos estas dos A's y esta B y esta B. Si miras este, unimos esta A y esta A. Luego estas dos B's. Y así con todos. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Listo?
Y me quedaron estos muchachos sin tocó que hacer, hagan un cuadro cada uno. Delgadillo. Delgadillo, ¿cómo te ves? Listo. Ese es todo el cuadro. López, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Y profe, estoy bien, estoy. ¿Quedó un poco más claro lo del cuadro? Y profe, ya entendí. Listo. Muchas gracias, profe. Ahora, este cuadro es la tercera ley de Mendel, porque nos está uniendo dos caracteres, el A para color y la B para textura. Es decir, si es la flor moradita o amarilla o lo que sea, y o si es, perdón, arrugada o lisa su semilla. Entonces, lo que él dice es que los caracteres se reproducen o se... Ramírez, voltea la cara. Présteme el celular, pues estos muchachos. Va a tocar hacer una bodega de celulares, pues. Va a tocar regañarlo. Regaño, regaño. ¿No pega, Carlos? ¿Lo regañamos? A ti no porque tú estás juiciosa, Juana no porque está juiciosa. Pero seguro que sí. Sí, listo, Auris, bien. A ti no porque estás juiciosa. Muchachos, lo que pasa es que ustedes tienen que ir creciendo. Yo sé que extrañan sexto, ¿sí o no? Porque pues si extrañan sexto es porque se comportan como sexto. Entonces ustedes tienen que... Por eso se comportan como sexto. Extrañan sexto. Entonces... ¿Puedo hablar, Laura? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que listo, ya sabemos que tienen celular, tranquilos, ya todos lo saben, no pasa nada. Felicitaciones por ustedes y por sus papás que tienen el poder adquisitivo de dar los celulares. Sin embargo, está muy bien que usen celulares, yo uso muchos celulares, yo uso los videojuegos, uso de todo, pero hay que saber los momentos en cuándo usarlo. Si no les interesa la clase, todo bien, quédense en virtualidad y se echan a dormir, es la más fácil. Pero pues que mis papás me obligan, pues ya les tocó acá, ni modo. Ni modo, o sea, ni modo. Pero tienen que intentar concentrarse, muchachos. Es más, esto se los deberíamos dar a Sonia. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿de quiénes son los celulares? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿De quién es este? ¿Y quién es este? Ok. Uy, qué curioso. Eso quiere decir, obviamente no en todo caso, pero mire que no hay ninguna niña con celular afuera. Eso. ¡Ah! Boletín, boletín. ¿Ariana tenía el celular afuera? No, usándolo, obviamente. No. ¿Cómo? Todo bien. Papu, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el celular se convierte en un gran distractor. Y para las mentes débiles, los grandes distractores hacen que pierdan el año al final de año. ¿Sí? Y no queremos eso. Hay mentes un poco más capaces, la mía no, por ejemplo. Me toca concentrarme. Cuando yo tengo clases, me toca concentrarme para aprender. ¿Sí? Así de sencillo. Pero claro, tienes toda la razón, príncipe. Lo tenías en el bolsillo.
pero tenía un cable conectado a tu oído. Razón por la cual no pudiste resolver un ejercicio tan sencillo y me tocó explicártelo de cero. ¿Qué me demuestra eso? Que tu mente no es tan potente como la de otras personas que se concentran en dos cosas al tiempo. Y escuchar música y aprenden. Es increíble. Tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Somos un poco más lentos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el celular un poco aparte y concentrarnos, papi. Porque es cierto, o sea, lo que tú dices es cierto, mi celular está. La cuestión es cuando se vuelve un distractor. Cuando se vuelve un distractor, ¿cierto? Lo que pasa es que tú no vas a aprender, ¿cierto? No vas a aprender de todo lo que te están explicando. Igual Nemo. No, igual, o sea, el problema no es el celular, el problema es un borrador. Claro, no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia es un tema de voluntad. Es un tema propio. Nemo, ya. Entonces, ustedes tienen que separar los espacios. Tienen que separar. Si no quieren estar acá, hay muchas formas de no estar acá. No sé, invéntense la que quieran. No hay ningún problema. A mí me gusta enseñar. A ustedes no les gusta aprender a la gran mayoría. No pasa nada. Es una relación de dos, muchachos. Es como cuando ustedes tienen una relación amorosa. Si su pareja da el 100% y a ustedes ya no les interesa, o viceversa, pues eso se va a acabar y listo. Así funciona esto. Si no todos nacimos para estudiar, eso es una realidad. Sin embargo, nos obligan a hacerlo, nos obligan. Si ustedes no estuvieran estudiando, pues a sus papás realmente les iría mal jurídicamente, legislativamente. Por tanto, los tienen que poner en el colegio. Los obligan a estar acá. Muchos de ustedes no quieren estar acá. Se les nota. Se les nota. Se les nota que no quieren estar acá. No es culpa de ustedes, tampoco es culpa mía. Pero nos toca. Estamos acá. La realidad es que estamos acá. ¿Sí o no? Los chicos que les decomisé los celulares, ¿sabes? ¿Cómo va la exposición? No, ustedes mismos los organizaban. Ustedes tienen una página que se llama NormaClick. Ahí yo subí la asignación de tarea con el video, la explicación y todo para que lo hiciera. ¿Sí me entiendes? Digamos, en el único curso donde realmente organicé grupos fue en los décimos. Porque ahí sí estamos viendo un tema mucho más complejo, que es la biotecnología, que es esto, pero con genética molecular, que es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, con eso se organizan los grupos. Con esto, que es muy fácil, pues dije, no, pues que se organicen ustedes, máximo 3. Tenemos la próxima clase para exponer también, ¿no? Y hoy solo hemos pasado un grupo. Ahora, decidí hacer esto porque, para tener la claridad sobre esto. Cuando yo les pedí F3, muchachos, no era la tercera ley de Mendel, es que se confunde. Yo les pedí F1, F2 y F3. Si no es una tercera generación, pueden escoger solo un carácter. Si quieren hacerlo así, pues les sale más largo, mucho mejor. Pero la F3 no es la tercera ley de Mendel, la F3 es una tercera generación. Es decir, tengo mi bisabuela, ese es el origen. Mis abuelos serían F1, mis papás serían F2 y yo sería F3. Eso es lo que estamos pidiendo. Generaciones, 3 generaciones. Y en esas 3 generaciones lo que podemos ver son las diferencias. Esto es diferente, porque acá lo que acabamos de hacer es que F. ¿Qué F acabamos de hacer acá en este ejemplo? ¿Pero qué F? F1, F2, 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 F2. ¿Por qué F2? Porque me imagino que la primera generación será esta. Y pues toda esta generación será pues la F2.
O sea, esta sería la F1 y esta la F2. No, no. O sea, si yo miro lo de arriba, son los parentales, son los papás los que voy a cruzar. La F1 es el cuadro que está adentro. Si yo vuelvo a coger dos cuadritos de adentro y los vuelvo a cruzar, el resultado va a ser F2, F3. Por eso digo, si yo empiezo mi árbol genealógico, por ejemplo, con mis bisabuelos no son la F1, se llaman parentales. Lo que tú señalaste acá, López, no eran F1, son parentales, se llaman los papás, o sea, los que iniciaron la descendencia, Entonces, estos que iniciaron la descendencia, esos dos que señaló, son los parentales y generan todas estas opciones que son la primera generación, filial 1. Si hago otro cuadro, será la F2, si hago otro cuadro, será la F3. Eso es lo que les estaba pidiendo. Si ustedes escogen, si escogen uno como la tercera ley de Mendel, ¿no? Ustedes escogen. Ahora, este cuadro sí nos va a decir varias cosas que ya están identificadas por colorcitos, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo cuántos homocigóticos recesivos hay, tanto para A y para B, ¿cuántos hay? ¿Cuál? El azul. Tenemos si está concentrado, ¿sí ven? El borrar lo dispersa, pero se concentra al fin de cuentas. Es el único homocigótico recesivo. Y esto nos va a decir, miren esto tan interesante, que es lo mismo, ¿sí se acuerdan cuando hablábamos de los tipos de sangre? Es lo mismo que yo les decía con, por ejemplo, ¿cuál era el tipo de sangre más raro? A ver. Espera. El tipo de sangre más raro no puede estar en el salón, por ejemplo. Claro. Puede ser, pues, de los normales, ¿no? Porque, digamos, O negativo creo que había, ¿no? No, el que más hay es O positivo. O, sí, claro. Es el grupo más dominante. Entonces, si ustedes miran, lo mismo pasa con este. El que menos se espera que se dé es este. Dos recesivos. Es muy difícil que se encuentren. Por eso se pone así. Pero si yo miro, por ejemplo, la dominancia tanto para A como para B, que son estos como rosaditos, no sé, quiere decir que son dominantes en A y en B. ¿Sí lo notan? Son dominantes en A y en B. Entonces miren la probabilidad que tienen de aparecer. Entonces, si nosotros cruzáramos estos heterocigóticos iniciales, lo que esperamos obtener es que la gran mayoría sean de ese color. Y de esa textura, ¿sí? Que puede ser lisa, arrugada, ¿verdad? ¿Listo? Como que es dominante, no sé cómo explicar esto. A tiene una característica dominante, o sea, y B igual. Si los dos son recesivos igual, se va a esperar que la característica de B se exprese, porque obviamente está expresando los recesivos que son dominantes. Claro, lo que pasa es que como estos son dos caracteres, pues acá estamos viendo es ciertas características. Sin embargo, como hay mayor probabilidad, pues vamos a tener una cosa muy interesante, y es que en una probabilidad de 3 se van a expresar los recesivos. ¿Sí me entiendes? Mira, estos 3 que señalé son recesivos ¿para qué? Bueno, para la B, lo que sea, digamos textura. Y en la misma proporción están los A. Pero para que se unan esos dos, la proporción es mínima al tiempo. Es mínima. Sé que se basa en ese pero
¿Esto es fenotipo o esto es genotipo? Genotipo, ¿listo? Esto es genotipo porque esto es código genético. Ahora, fenotipo es cuando nosotros vemos la flor ya, ¿sí? O sea, acá lo que estamos haciendo es algo netamente abstracto de nuestra mente y mirando las probabilidades. O sea, eso aún no se le expresa. Exacto. Recuerda que la genética mendeliana, este tipo de genética, no es exacta. Es decir, si yo cruzo este con este, no quiere decir, va a tener exactamente 16 hijos y tantos van a ser de tal color y tantos, no, sino es lo que se espera es que la gran mayoría sean como dominantes A y B. O sea, que si llegaran a tener 16 hijos, esa pareja van a tener No es justamente necesario. Lo que nos está diciendo acá es la probabilidad. Es decir, por ejemplo, si en nosotros miráramos, no sé, la forma de la longitud del ojo y el color del ojo, es lo que estamos viendo, nosotros también tendríamos una probabilidad de 16, pero salimos así como somos. Uno que espera de un solo hijo que tenga esta probabilidad, pues es mucho más probable que salga como estos. Y lo menos probable es este, o sea, si sale como este es una lotería. Uno descarta prácticamente este porque casi no va a salir. Es como entre los parejas y de la vez uno sale un blanco. Ajá, claro. Sí, esa es la probabilidad, es lo que menos espera. Es cuando dicen, no, este man es adoptado, lo recogimos en la calle. Yo vas a decir una cosa. Exacto. Son solo probabilidades, o sea, cuando se juntan estas dos plantas, o sea, lo que uno más espera es que salgan estos. Es decir, las crías, si lo podemos nombrar así, van a ser como estos que aparecen como rosaditos, como color curúa. Eso es lo que uno espera cuando salgan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un árbol genealógico, por ejemplo, si ustedes hacen en tercera evidencia, intentaremos hacer un árbol genealógico. Si ustedes hacen un árbol genealógico y algún día se encuentran con el amor de su vida, con el que quieren tener hijos, y comparan ese árbol genealógico, aunque sería mucho más efectivo hacer un cariotipo que un árbol genealógico, pero digamos que se ponen de románticos. Y ese árbol genealógico, ustedes sacan los caracteres dominantes de su familia y él saca los caracteres dominantes de su familia, pueden hacer probabilidades también de que cómo podría expresarse, cómo podría, no necesariamente cómo va a ser, cómo podría, cuáles son los rasgos que uno esperaría que se generen y se expresen. Hay familias que tienen rasgos mucho más dominantes, que uno ve, los hijos, los nietos, etcétera, y tienen unos rasgos característicos, en, no sé, en los ojos, en las orejas, en lo que sea, ¿sí? Muy característico. Por ejemplo, hay personas en la frente, ¿cierto? Que tienen así como si fuera Mickey Mouse, sí, un poquito. Sí. Eso también son caracteres. Ahora, ¿son dominantes o recesivos esos caracteres? Ese específicamente. Claro, de la familia, pero también socialmente se puede ver. Miremonos todos la frente, ¿sí? Ah. Ahora, lo que tú dices, en familias puede que se presente mucho más, porque los caracteres varían, los genes varían y pueden volverse dominantes también en algún momento, ¿sí? Entonces, eso es necesario que ustedes lo vean. Esto no es exacto. Va a tener 16 hijos, puede tener 16 hijos, por así decirlo, pongamos en un caso hipotético, pero no quiere decir que salgan en esta proporción, porque todos pueden salir como este o como este, y ninguno sale así, y ninguno sale así. Eso puede pasar también. Esto lo que nos está diciendo es que en su mayor porcentaje, pues va a salir así, pero puede ocurrir que salga eso. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, mi papá es caleño y es de piel oscura. Mi abuelo, el papá de él, era cartagenero, así súper moreno, ¿sí? Negro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo
si pudiese tener hijos, ¿cierto? En algún momento, hay una probabilidad de que aquellos hijos puedan salir de ese color de piel. Ahora, depende con quién tenga esos hijos. Si es una persona así súper blanca y toda su familia ha sido re blanca, pues la probabilidad disminuye. Disminuye, pero puede pasar que mi hijo nazca, que sea este. De acá, se ganó esta lotería, la mínima probabilidad, pero se la ganó. Piel oscura, no sé, ¿listo? Pero lo que nos está diciendo es qué probabilidad, qué es lo que esperamos que pueda llegar a pasar. Ya ahorita esto casi no se usa, esto lo usamos es para que ustedes entiendan, por ejemplo, cosas como en agricultura, cosas así. Pero esto en la vida real actualmente casi no se usa porque es que ya existe algo superior, científicamente hablando, que es la... No, papu, esto es estadística, pero es la genética molecular. Es decir, cogen los genes y ya no dicen qué probabilidad hay de nada. Ahorita en laboratorio lo que hacen es cogen y dicen, necesitamos tal gen que se exprese. Y yo por medio de una computadora creo la planta con el gen que yo necesito. ¿Cómo? Así de fácil. Y ese proceso es el mismo que utilizan para crear vacunas. Proceso realmente muy largo, de muchos años de estudio y que cuesta muchísimo dinero, pero que mejora los procesos, por eso se invierte en ello. Porque esto son probabilidades, o sea, como... Estas son probabilidades y lo que se estudia es más como que si va. Claro, es exacto. La molecular es exacta. Se busca modificar humanos genéticamente también. Yo creo que ya lo están haciendo. Camila, tú ibas a preguntar algo ahorita, ya has levantando la mano mucho tiempo y estaba terminado de explicar esa idea. Ah, no, profe, era para ver si alcanzaba a exponer. Ha pasado solo un grupo y expliqué esto. Espero que haya quedado claro. Y después sigue Juana y después sigue González Barbosa, que me había pedido. Y después sigue alguien de acá presencial y después vas tú, ¿sí? No creo que alcancemos. Juan Di. Sí, Profe, claro. ¿es posible? Profe, ¿usted ha visto la serie de híbridos en Netflix? No. ¿No? Bueno, pues es como digamos, como lo que usted dice de la genética molecular. Claro, que ponen los genes de una planta y desde el computador como que la crean. Sí, digamos, ¿se puede hacer eso con un humano y un animal? No entendí la pregunta. ¿Después qué? O sea, ¿se puede hacer un híbrido de esa manera con la genética molecular entre un humano y un animal? Sí, claro. Por supuesto, hoy estamos viviendo, por ejemplo, las papas, por ejemplo, son un tipo de plantas que soportan bajas temperaturas, pero que las heladas la destruyen. ¿Sí? Entonces, una empresa multinacional, una empresa multinacional llamada Monsanto, creó papas resistentes. ¿Cómo lo hizo? Con, creo que un animal que soportaba las bajísimas temperaturas y le puso ese gen a la papa. Eso se llama transgénico. Le cojo un gen de un ser vivo y se lo pongo a otro. Eso se llama un transgénico. ¿Eso es posible? Claro que sí, y ya está pasando. ¿Listo? Artus. Profe, ¿se podía saber, digamos, valoración de la nota? ¿Cómo? La nota, profe. ¿A qué? La nota no importa. ¿Aprendiste? La verdad, sí. Ah, bueno, listo, ya. Eso es lo que importa. Listo. Entonces, los compañeros intentaron hacer este ejemplo. ¿Listo? Y digamos que nos ayudó pues a entender, por ejemplo, la tercera ley. Los caracteres son independientes. Ahora tomemos un ejemplo de nosotros. Se puede decir, vea, yo tengo esta partecita de acá, ¿cierto? Los arcos supraoculares, como mi mamá, pero los ojos que tengo son como los de mi papá. ¿Eso qué quiere decir?
que los genes realmente se están expresando totalmente independiente, cada carácter. Es decir, que yo tenga los ojos de tal forma o color, no cambia que yo tenga las orejas o cualquier otra parte de mi cuerpo de otra forma, porque cada uno se expresa de forma independiente. Eso es lo que quiere decir la tercera ley de Mendel. O sea, profe, que el gen se estalla en el espermatozoide. En todas las células, mírate las manos. Ahí hay genes. Nuestros, no solo ahí. O sea, nosotros tenemos más o menos, no sé, 40 billones de células en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y cada una de esas células es una célula eucariota. Es decir, cada una tiene un núcleo. Dentro del núcleo hay. Dentro del núcleo hay ¿Cromosomas? ADN. Los ADN, el ADN cuando se va a dividir se empaqueta en cromosomas. Solo cuando se va a dividir se empaqueta en cromosomas. ¿Listo? Pero lo que tenemos en el núcleo es ADN, es decir, todas nuestras células. ¿Qué pasa con el espermatozoide y qué pasa con el óvulo? Que ellos no tienen la información genética completa. Ellos tienen la mitad del material genético, ¿sí? Ellos tienen la mitad del material genético. Y el óvulo tiene la mitad. Entonces, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se unen las dos cadenas de ADN y forman un ADN completo para formarnos a nosotros. A eso le vamos a llamar una reproducción sexual. ¿Qué es una célula sexual? No. Todo ser vivo tiene la capacidad de Reproducirse. reproducirse. Nosotros somos seres vivos. Nosotros nos autorreproducimos. Ah, ¿que yo puedo sacar otro Miguel? No. Pero cuando yo me corto, sino cuando me fracturo un brazo, como Ramírez, mi cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo un proceso en el cual hace reproducción asexual. Pero si yo hablo de reproducción sexual, ¿qué sucede? Mejor dicho, la reproducción asexual se da en todo el cuerpo, ¿sí? La reproducción asexual se da en todo el cuerpo. Ajá. Listo, Vane, gracias. Entonces, la reproducción sexual es una reproducción que solo se da en una parte del cuerpo. En nosotros, en los testículos, y en las mujeres, en los ovarios. ¿Listo? ¿Cómo? Son como equivalentes, la verdad, un poquito más grandes, Pero solo ahí se da la reproducción sexual. ¿Qué es una reproducción sexual realmente? Es cuando se crean células sexuales, es decir, cuando se crea un óvulo o cuando se crea un espermatozoide. En el resto del cuerpo nosotros tenemos reproducción asexual. O sea, si nos cortamos, esa misma célula crea otra igual. Imagínese usted que tuviéramos reproducción sexual en cualquier parte del cuerpo. Entonces usted se corta la mano y le empiezan a salir ese espermatozoides en vez de células de su tejido. Sería terrible. Ahora, sería peligrosísimo porque porque qué tal una mujer se corta y entonces en vez de hacer células asexuales como sus tejidos, o sea, usted se corta la piel y le sale piel. Pero que sea reproducción sexual, se corta y le sale un óvulo y este también se cortó y le salió un espermatozoide y ¡pam! Bebé, se embarazaron sin querer, ahí sí. No fue sin querer queriendo, fue queriendo. No, mentiras. Entonces, es diferente. Es diferente. La genética molecular, ¿sí? La genética molecular ya puede controlar incluso a los bebés. Está pasando en algunos momentos, en algunos lugares del mundo,